¿Me confirman si se logra visualizar, por favor? Sí se ve, Mario. Sí se Perfecto. logra visualizar. Bien, hoy vamos a conversar sobre el tema de delitos contra la administración pública. Si bien es cierto, es un tema muy especializado, es un tema que atañe más al ámbito legal, pero se ha buscado de alguna forma hacer alguna precisión, un poco como para que todos lo podamos entender, todos podamos estar a la línea y más o menos poder dilucidar algunos conceptos y sobre todo conocer una estadística también de cómo estamos hoy por hoy en este tema en la administración pública. A modo de reflexión, eh, estas imágenes que ustedes ven en pantalla básicamente nos reflejan una situación que hemos vivido, que hoy vivimos y que quizás si las cosas no se resuelven, seguiremos viviendo, ¿no? Desde las limitaciones que tuvimos en una época de pandemia, donde mucho primó el tema de la ayuda para la familia, el ser querido, que se cuente con camas UCI, con hospitales que pudieran atender a estos pacientes, ¿no? Y que en muchos casos no se tuvo y por ende muchos de ellos pudieron pues fallecer. Obras que tenemos inconclusas, que de alguna forma no se han continuado o no se ha proyectado adecuadamente y que al final se tiene una mala inversión y por ende no se llega a satisfacer la necesidad de la población. Inseguridad en las calles, suciedad y aspectos que de alguna forma nos están afectando directamente a cada uno de nosotros. La idea es que al ver estas imágenes nosotros podamos ir identificando que son situaciones reales, que hemos vivido, que estamos viviendo y que de alguna manera son resultados de situaciones de ineficiencia que quizás se puede dar dentro o como parte de la administración pública o también viene de la mano con algunos actos de corrupción en los cuales se ven involucrados algunos malos funcionarios y servidores públicos. Ahora, quiero que veamos acá una estadística que tenemos del Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Justo este es uno de los últimos informes técnicos que ha emitido en agosto de este año sobre la percepción de la ciudadanía sobre gobernabilidad, democracia, confianza en las instituciones. INEI a corte de junio del 2024 está midiendo el nivel de confianza en las instituciones. Y la población, como ustedes ven aquí, señala que en mayoría no confía en las instituciones que están en el país, ¿no? Y una de las instituciones que mayor desconfianza presenta justamente están los partidos políticos, está el Congreso, imagínense, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría y demás entidades que, como ustedes ven aquí, tienen una alta tasa de percepción de la no confianza en estas instituciones. Y una de las pocas instituciones sobre las cuales tiene cierto nivel de confianza es justamente la RENIEC, es la Iglesia Católica, es el Ministerio de Educación, las Fuerzas Armadas, en las cuales medianamente la población viene confiando. Pero vemos que en la gran mayoría de instituciones del país, la población no confía y lo demuestra. Y hay algunos como también un ligero porcentaje que señalan que no mantienen o no saben si confiar o no confiar en esa institución. Entonces, esa información es clave para nosotros porque nos vamos a dar cuenta que la población como tal siente esta desconfianza en cómo venimos gestionando y esto es a raíz justamente de estas situaciones que veíamos en imagen, ¿no? Situaciones que realmente han calado la vida de muchas personas y que hoy por hoy ya no da confianza en la administración pública, no da confianza en que el servidor va a atender y satisfacer las necesidades que yo tengo, necesidades básicas de salud, educación, saneamiento, que finalmente son lo mínimo que necesita para poder continuar con su existencia.
Ahora, esto es simplemente un porcentaje de evaluación que no se evalúa a toda la población, es una muestra, pero de por sí ya nos da a entender que definitivamente las instituciones necesitamos fortalecer y nuevamente recuperar la confianza. Y la confianza se gana únicamente demostrando a la población que se está ejerciendo adecuadamente las actividades y se va a entregar un servicio de calidad. Por eso es que aquí vamos detectando que ya hay un problema público debido a las pérdidas económicas que se puedan ir advirtiendo, eh, también sumado a la afectación de derechos que se va a ir generando por estos actos de ineficiencia y actos de corrupción a la vez que de alguna manera impiden, ¿no?, que se pueda llegar a atender la necesidad de la población y sobre todo ejercer una adecuada función pública. Y todo esto definitivamente refleja los resultados que acabamos de ver en, en esta lámina anterior sobre el tema de la confianza en las instituciones. Definitivamente la población, mientras más ve afectados sus derechos, más desconfianza tendrá en las organizaciones, en la organización pública, ¿no? Y como tal, todo esto al final genera una desigualdad y exclusión y sobre todo desencanto en la población porque no recibe este servicio, estos bienes, estas obras que necesitan para continuar con su existencia. Por eso es de que nos ponemos a reflexionar también sobre lo que es la corrupción. Y no es otra cosa más que el mal uso del poder público, ¿no? Este poder que se nos ostenta a nosotros hoy por hoy como servidores o funcionarios de la administración pública para poder hacer un adecuado ejercicio para buscar la atención y satisfacción de los bienes con servicios a la población, no buscando la obtención de un beneficio indebido, ya sea económico o una ventaja indebida para mí o para algún tercero, sino lo que se busca es satisfacer la necesidad de la población. Pero lastimosamente la corrupción se apunta a que se ejerza un mal uso del poder, se obtenga un beneficio indebido y para esto pues participa no solamente el agente público, o sea, el funcionario y el servidor, sino también el agente privado, ¿no?, la empresa, la ciudadanía como tal. Y con todo esto, a la larga terminamos vulnerando nuevamente estos principios, deberes éticos y derechos fundamentales que tiene la ciudadanía. A modo de contexto, quizás algunos de ustedes conocen ya de esta evaluación que hace este organismo internacional llamado Transparencia Internacional, que año a año evalúa el índice de percepción de la corrupción. Esta es la última evaluación que tuvo el 2023, en la cual participaba una evaluación de 180 países, y hace un mapa de calor. Mientras más oscuro es, más rojo es el color, anaranjado, amarillo, va reduciendo a un color más claro, es menos índice de corrupción. Entonces, a nivel de los 180 países que han sido evaluados, se entiende que en los países que tienen un índice de percepción más bajo de corrupción están en estos países de Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, los Países Bajos, ¿no?, que son países sumamente desarrollados, en comparación de los demás países que tienen una muy limitada avance en cuanto a los esfuerzos para luchar contra la corrupción. Y entre ellos estamos nosotros, Perú, que tenemos una percepción muy alta de corrupción. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, solo a nivel de América, nuestra región como tal, quien lidera el tema de una menor percepción de corrupción, se está apuntando a Canadá, seguido de Uruguay. Uruguay es uno de nuestros vecinos de Sudamérica, que tienen esa percepción muy baja de corrupción. Un poco más debajo tenemos a Chile, ¿no? Y ya casi en la colita estamos nosotros, Perú, y por debajo de nosotros ya está México, Bolivia, Paraguay, y el último tenemos a Venezuela.
Entonces estamos viendo que esta es un indicador de evaluación internacional que nos dice que como país no estamos bien. ¿Lo sabemos? Pues sí, lo sabemos, nos consta. De alguna u otra manera hemos visto alguna situación que ha comprometido o puesto en tela de juicio la actuación de un funcionario servidor, que bueno, en su oportunidad puede haber generado una afectación, pero también como tal puede haberse eh, materializado una denuncia para impedir esa figura y cortar de raíz esas situaciones, ¿no? Pero hoy por hoy, esta es una evaluación internacional donde nos posiciona en un nivel sumamente bajo respecto a lo que es la corrupción. Ya un poco más en el país, Proética, que también está de la mano trabajando con Transparencia Internacional, hizo una evaluación o un estudio, una encuesta, también para ver cuáles son los principales problemas del país, siendo aquí uno de los problemas que prima, por lo cual el país no avanza o hay cierta resistencia a seguir creciendo, ¿no? Uno de estos ha sido pues la corrupción, sumado a la delincuencia y la crisis política. Esta es una evaluación del 2022, ya está para este año seguramente a puertas la siguiente evaluación, pero ya de por sí la población sigue señalando, la corrupción es uno de los principales problemas que no nos permite crecer. Y como tal, este sentir de la población también señala que la misma se mantiene o ha incrementado en lo que va de los años, ¿no? La corrupción no ha disminuido. Al contrario, consideran que ha ido en incremento en lo que va de los años desde el 2015 que vienen haciendo estas evaluaciones aquí en Perú, hasta lo que va de la última evaluación que hicieron al 2022. Aquí traigo otra base de datos en la cual también la INEI, a través del informe técnico 3 de agosto del 2024, señaló también cuáles eran los problemas o principales problemas que tenemos aquí en el país, ¿no? Entonces, hace un comparativo porque está haciendo un seguimiento periódico. Y quien sigue encabezando como principal problema que impide que continuemos avanzando como país, pues precisamente es la corrupción y seguido a la delincuencia y la pobreza. Y como veíamos hace un momento, según la encuesta de Proética, teníamos a la corrupción, delincuencia y la crisis política. Y vemos de que estos dos primeros, la corrupción y la delincuencia, es lo que se mantiene permanente como parte de esta evaluación última que hizo la INE, ¿no? Solo que aquí cambia, no tenemos a la crisis política como un principal problema para nuestro crecimiento como país, sino tenemos a la pobreza, ¿no? Que estos son los tres principales problemas que tenemos hoy por hoy que no nos permiten avanzar. Aquí ahora quiero que veamos cómo estamos a nivel país respecto al trámite de los delitos de corrupción. Esta es una información que se maneja porque la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción eh, elabora periódicamente, ¿no?, sus estudios, sus reportes sobre cómo estamos avanzando como país respecto al trámite de y gestión de estas denuncias por actos de corrupción. Y a junio de lo que va del año, tenemos más de 54.000 denuncias de corrupción en trámite. Y si vemos en razón del estudio que hace un comparativo o una línea de tiempo, desde el 2015 al 2015 contábamos un aproximado de 29.000 denuncias de corrupción en trámite. Imagínense hoy, 2024, a junio de este año, ha prácticamente duplicado la cifra de denuncias por actos de corrupción. ¿Y dónde está la mayor incidencia? ¿Dónde está el mayor número de casos? Eso es obvio. De alguna manera ustedes dirán, pues Lima es donde se concentra los mayores casos de corrupción. Y en efecto, el 20% de toda esta tasa se encuentra
en Lima. En Lima hay eh, más de 11.000 casos de actos de corrupción que se encuentran en trámite, seguido de lo que va de Cusco, con poco más de 4.000, Junín, 3.000, casi 4.000 casos, Ancash igual, ¿no? Poco más de 3.000 casos, y Loreto un aproximado de 3.000 casos también. Pero el fuerte se encuentra en Lima. Ahora, si este porcentaje que estamos viendo de los 54.000 casos de corrupción en trámite a junio de este año, lo queremos disgregar en los tipos penales. Aquí estamos viendo en esta lámina que de los tipos penales por actos de corrupción, los más frecuentes o los recurrentes están relacionados al peculado, la colusión y la negociación o aprovechamiento del cargo. Claro está, seguido de lo que es el cohecho, la malversación, tráfico de influencias, la concusión, el cobro indebido, el retardo injustificado del pago y el enriquecimiento ilícito, ¿no? Aquí vemos cómo está disgregado todo este grupo de casos que se encuentran en trámite. Vemos más de 19.000 casos, prácticamente 20.000 casos de peculado, 13.000 casos de colusión y 10.000 casos de negociación o aprovechamiento del cargo. O sea, no es poco, señores. Esta es la situación actual. Esta es la información que nos da la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción a junio de este año. Y la cifra seguramente seguirá creciendo en tanto no se sigan accionando de manera preventiva, adecuadamente, estrategias que permitan pues luchar contra la corrupción, ¿no? Porque como veíamos aquí, del 2015 de estar en 29.000 casos a hoy, 2024, estar con 54.000 casos, que es prácticamente el doble de casos de delitos de corrupción. Entonces, algo no está funcionando, algo no está eh, haciendo efecto en la administración pública que evite que de alguna manera los servidores y funcionarios que forman parte de la administración pública puedan pues no incurrir en este tipo de situaciones que de alguna manera afecta y nos afecta a todos nosotros. Nosotros como servidores y funcionarios porque perdemos la confianza de la ciudadanía y nosotros como también ciudadanos porque finalmente aquí estos malos funcionarios, estos malos servidores, finalmente con su acción u omisión, genera una afectación directa o indirecta hacia nosotros, porque nosotros también somos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, son situaciones que hoy por hoy queremos reflexionar con ustedes e ir viendo cuán importante es establecer estrategias de prevención, así como también cuando ya quizás no se pueda disuadir de estos aspectos, aplicar sanciones, ¿no? Imponer penas de acuerdo a nuestro código penal en cuanto a la tipicidad que se incurra, ¿no? Ahora, sobre esta data, eh, la Procuraduría también hace una clasificación de entidades que tienen mayores casos de corrupción. Y como ustedes verán, a nivel nacional lo ha distribuido más o menos en que las municipalidades distritales de todo el país son quienes tienen mayor incidencia en casos de corrupción. No hablamos solo de Lima, hablamos de todo el país. Y quienes mayores problemas tienen en incurrir en delitos contra la administración pública son los funcionarios y los servidores que están abocados en el gobierno eh, subnacional, ¿no? En este caso las municipalidades distritales, seguido justamente la municipalidad provincial. Y de la mano está también los gobiernos regionales. Entonces estamos hablando de este gobierno subnacional que involucra el gobierno regional, las municipalidades provinciales y las distritales, son donde está la mayor incidencia de casos de corrupción. Seguido, claro, de lo que es en el sector salud, el Poder Judicial,
el Ministerio Público, tenemos también la policía, en el- y a nivel macro también en el Ejecutivo, a nivel de ministerios, también hay una incidencia significativa. Más de 3.000 casos se han podido identificar, ¿no? Ahora, en educación, Fuerzas Armadas, Instituto Penitenciario y Congreso, ¿no? Son los casos o las entidades donde se ha encontrado mayor incidencia de casos de corrupción en lo que va de este año. No lo digo yo, lo dice la Procuraduría de Delitos de Corrupción, ¿no? En base a este estudio que ellos han publicado hace poco. Y solo a nivel de Lima, como nosotros estamos ahora en Lima, eh, ver cómo estamos. Del 2015, que donde era un aproximado de 3.000 casos en trámite, al 2024 definitivamente se ha duplicado, porque de los 3.000 que iniciaron del estudio del 2015, tenemos más de 6.500 casos solo en Lima, solo en la sede de Lima, ¿no? Donde se tiene aquí la sede principal, por así decirlo, o la sede central de la Procuraduría Especializada, ¿no? Delitos contra la corrupción. Y como ven aquí, para Lima la mayor incidencia está en que los funcionarios incurren básicamente en el cohecho, en el peculado, la negociación de aprovechamiento indebido y la colusión. Básicamente estos cuatro son los tipos penales con mayor incidencia que se tiene hoy por hoy aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, esta es la data en frío. Esto es información actual que nos da la Procuraduría Especializada en Delitos contra la Administración Pública y es necesario saberla nosotros como parte de la Administración Pública y como ciudadanía, porque de alguna manera no es posible que en vez que tengamos una escala a reducir, vayamos incrementando el número de incidencias o número de casos de corrupción en todo lo que va de estos años que han hecho este estudio. Lo ideal sería que reduzca, pero ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? ¿No? Desde la administración pública. Espacios como este nos ayudan a nosotros a conocer el estado situacional, la realidad, cuáles son los aspectos que no están funcionando dentro del aparato estatal y que quizás desde ya nosotros podríamos hacer una mejora, ¿no? Dentro de la administración, dentro de las actividades que yo ejecuto hoy por hoy. Pero si no hacemos nada, esto va a seguir incrementando y más funcionarios y más servidores se van a venir involucrando en actos de corrupción y somos más los que vamos a salir afectados porque las entidades públicas van a perder toda credibilidad. Los funcionarios y servidores también, porque la población no va a creer en ellos, no va a creer en nosotros y como tal no va a creer en las acciones de atención de esas necesidades que ellos tienen por satisfacer, que como parte de la administración pública que nosotros formamos, indistinto donde nos encontremos, estamos en el deber de poder satisfacer, pero no todos al 100%, pero por lo menos satisfacer en el marco de las competencias y las acciones que tenemos ya previstas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante con todo lo que estamos conversando ahora que debemos enfrentar este aspecto de corrupción? Porque vulnera derechos, produce perjuicio económico definitivamente y afecta el adecuado ejercicio de la función pública, ¿no? Esta implicancia del mal uso del poder público facilita pues el acceso al beneficio indebido o a la ventaja indebida, ¿no? Que privilegia a un determinado grupo, a, a un determinado interés particular, por encima de este interés general que es aquel sobre el cual nosotros como funcionarios y servidores debemos de atender y satisfacer. El interés general, no el interés particular. No quiero decir de que no tengamos intereses particulares. Ojo, todos podemos tener intereses particulares, pero estos intereses no pueden colisionar con con el interés general que se tiene en la administración pública y más aún si nosotros formamos parte de ella, porque estamos al servicio de la población.
y porque definitivamente se afecta la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las entidades públicas. Lo decíamos, la población ya no cree en nosotros, la población ya no confía en nosotros, ya no confía en el Estado, en los poderes, en las instituciones para poder satisfacer sus necesidades. Y como tal, vamos a ver un rechazo, molestia, insatisfacción, desigualdad, aspectos que de alguna manera van a llevar a la población a un momento a que puedan efectuar algún tipo de marchas, algún tipo de huelga, situaciones que están de alguna forma válidas, ¿no? Como tal, porque reclaman algo que están ellos considerando que es su derecho y como tal. Si hablamos de agua, hablamos de salud, hablamos de educación, es un derecho de todos nosotros contar con esos servicios. Entonces, es por ello que todo lo que estamos viendo del inicio, esta data fría, esta información que quizás algunos de nosotros los conocíamos, quizás otros recién lo estamos viendo aquí, era importante conocer para poder hacer una reflexión de qué puedo hacer hoy por hoy yo, que soy servidor o funcionario, y cómo voy a plantear estrategias para dentro de mi equipo. No nos hagamos muy complejas las cosas. No pensemos ahorita a nivel, oye, a nivel institucional, a nivel ejecutivo, a nivel de los entes rectores. No, pensemos ya desde mi oficina. Yo como parte de la oficina de integridad, yo como parte del área de abastecimiento, yo como parte del área de recursos humanos. ¿Qué voy a hacer en mi equipo para que esta situación no continúe, ¿no? Y vemos pues que tenemos que también recordar, ¿no? Que nosotros como tal eh, nos debemos a la sociedad. Y por eso es de que debemos de establecer estrategias claras y precisas que nos lleven a todos nosotros a ejecutar adecuadamente nuestras actividades, ¿no? Bien dice la Constitución, como lo ven aquí, que son deberes del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y esto aquí resalta, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Y nosotros, como servidores y funcionarios, justamente estamos para ello, para promover el desarrollo integral y equilibrado, para darle ese bienestar que necesita la población de satisfacer esas necesidades que tienen, ¿no? Y eso ha sido todo ello validado también por el tema de una sentencia del 2011 por el Tribunal Constitucional, que de alguna forma ellos mencionan que no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la administración pública va a constituir un bien de índole constitucional, ¿no? Donde cuya protección podría justificar la intervención del derecho penal, sino el propio combate contra toda forma de corrupción goza también protección constitucional, lo que este tribunal ha deducido en los artículos 39 y 44 de la Constitución. Entonces vemos, el tribunal como tal me dice, ok, el servidor, el funcionario están al servicio de la nación. Como estamos al servicio de la nación, vamos a promover el bien general, vamos a promover el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Y cualquier aspecto que contravenga esta protección, ¿no? De atender la necesidad general, el desarrollo integral, en mi calidad de funcionario o en mi calidad de servidor, que yo afecte esto, definitivamente va a intervenir el derecho penal desde la eh, naturaleza de los delitos contra la administración pública que nos aplique. Ahora, si nosotros hablamos de la corrupción como fenómeno criminal, veíamos al inicio casi que la corrupción no es otra cosa que el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido. Y esta es una definición, no digo que sea la que prima a nivel internacional, pero por lo menos aquí desde el Perú, en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se recoge de esa manera.
Y para este tipo de acto se tienen distintas formas, ¿no? Desde la gran corrupción, la mediana corrupción, la pequeña corrupción, que finalmente va a generar la pérdida de la confianza, va a generar afectación de derechos humanos, va a generar desvío de recursos que van a apuntar al desarrollo de la sociedad. Y como tal, esto se debe a distintas causas, desde las causas por factores subjetivos, como pueden ser el tema de la satisfacción personal, el tema de esta ansia de poder, del reconocimiento social, esta sensación de impunidad que también se puede tener en el camino, como también de estos otros factores objetivos que son básicamente normas débiles, ¿no? Procedimientos insuficientes, bajos controles que pueden existir que van a conllevar a que estos aspectos de corrupción continúen y no se detengan, ¿no? Y básicamente eh, lo que vamos a tener hoy por hoy va a ser un incremento de corrupción y no una generación de valor público con las actividades que realicemos. Y definitivamente, mientras más nos ahondamos en conversar de la corrupción, más vamos viendo que los efectos de esta afectan todos los procesos que nosotros tenemos en la administración pública, ¿no? Va a sabotear la finalidad pública, ¿no? Finalmente, no vamos a atender las necesidades que tiene la población, sino vamos a atender las necesidades de determinado grupo sectorial o determinado interés particular que pueda tener. Si yo soy el mal funcionario, pues que pueda tener yo o algún tercero que está interesado en beneficiarse como tal. Entonces, ya como tal, todos los procesos de administración pública se van a ver obstaculizados y como tal va a deslegitimizarnos dentro de la ejecución y la prestación de los servicios y no vamos a generar valor público. Ahora, básicamente, desde una mirada política, criminológica, si bien es cierto la parte preventiva, que en algún momento quizás algunos aquí estén presentes de algunas charlas anteriores, eh, donde se habla mucho de la prevención, acciones que vayan a accionar previamente a que sucedan situaciones de corrupción o conductas contrarias a la ética. Si esto ya no ha funcionado y definitivamente trasciende, lo que corresponde es detectar esta conducta, ¿no? Mantener un mecanismo de control que permita luego sancionar a estos malos funcionarios, sancionar a estos malos servidores para continuar, ¿no? Con una adecuada administración. Ahora, en definitiva, los delitos de corrupción de funcionarios son delitos especiales, ¿no? Debido a quienes lo ejecutan, quienes están involucrados. Como decimos aquí, son los funcionarios, los servidores, quienes van a estar involucrados directamente con estos tipos penales, ¿no? Y en efecto, aquí a quien vamos a proteger en este tipo de delitos especiales es al correcto funcionamiento de la administración pública. Ahora, sobre el autor de estos delitos, generalmente eh, conoce y tiene voluntad de incurrir en una conducta prohibida. Es decir, este servidor, este funcionario es consciente de lo que va a hacer, es consciente del débil procedimiento interno que se tiene para poder aprovechar y delinquir, ¿no? Y justamente vamos a tener que estos delitos básicamente son delitos de infracción del deber, ¿no? Donde se va a verificar, pues, si el funcionario ha cumplido o no ha cumplido con su deber, no importando el resultado en sí, sino si el funcionario tenía una labor de acuerdo a su ROF, de acuerdo a su MOP,
¿no? Su manual de operaciones, su reglamento de organización y funciones, o internamente inclusive tiene otras actividades delegadas como tal, con documento, y esto no lo cumple, de por sí ya vamos a ver que aquí se va a poder identificar a qué tipo penal es el que se estaría encausando, ¿no? Y definitivamente, con esta acción, el afectado directo finalmente es el Estado, ¿no? Y como resultado de esta infracción de su deber, es muy probable que este funcionario y servidor pues quede privado de su libertad, ¿no? Y que como tal se le pueda sancionar también con una inhabilitación para ejercer la función pública, ¿no? Y a quienes también participen como cómplices de esto, ¿no? Por eso es de que en los delitos contra la administración pública mucho cuenta el tema de la identificación, de si es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y esto es básicamente una metodología, por así decirlo, que ya el Código Penal recoge para que dentro de la estructura penal se pueda identificar claramente la acción, ¿no? Que va alineado a alguna de las conductas establecidas en el Código Penal, justo en esta sección de delitos contra la administración pública, ¿no? Efectos de ver si realmente se han lesionado estos derechos en la administración pública y como tal ver si hay que actuar punitivamente, ¿no? Y si el bien jurídico protegido es el correcto y se ha afectado la correcta administración pública. Ahora, como, como sabemos nosotros, la responsabilidad penal como tal, eh, cualquiera que dentro de su comportamiento, su conducta, efectúe alguna acción que vaya dentro de estos tipos penales, dentro de la estructura de los delitos contra la administración pública, obviamente que es posible una sanción penal. No solamente ahorita nos estamos abocando al tema penal, pero también, dependiendo del contexto, puede generar un deslinde de responsabilidad administrativa, ¿no? Va a depender mucho el tema del fondo de los hechos, donde pues se va a aplicar un deslinde de responsabilidad disciplinaria a través de un procedimiento administrativo disciplinario que lo hace a través de la misma entidad, de la misma organización, o a través de un procedimiento administrativo sancionador, que esto ya va a estar a cargo de lo que es el Tribunal de la Contraloría General de la República, ¿no? Donde aquí claro está que va a haber pues una posible también inhabilitación para el ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces, mucho va a importar el tema de los hechos a efectos de delimitar el tipo de responsabilidad, si es civil, si es penal, si es administrativa, y que en buena cuenta, como responsabilidad penal, nosotros pues vamos a ver que esta se acredite y que se inicie un deslinde como tal, siguiendo la secuencia. Ahora, ¿quiénes estamos involucrados o quiénes podemos ser sancionados desde el ámbito penal o con responsabilidad penal? Todos los que estamos comprendidos en el artículo 425 del Código Penal, ¿no? Básicamente, los comprendidos en la carrera administrativa, eh, los que encontramos en el ejercicio de la función pública, quienes prestan servicio o laboran en el Estado indistinto a su régimen laboral o contractual, ¿no? Los que han sido designados, elegidos o proclamados por autoridad competente, y los demás que también la norma lo puede indicar. Entonces, eh, para responder por una sanción penal, por una responsabilidad penal, el código ya nos delimita quiénes caen como sujetos a ser pasibles de una sanción, distinto a los otros instrumentos que se tienen en la administración pública, ¿no? Aquí ya nos da un amplio alcance y engloba prácticamente a todos los que formamos o de alguna manera nos involucramos con la administración pública, que ante alguna figura ilícita vamos a poder ser
investigados y como tal sancionados. Y todo esto a partir de lo que establece el artículo 425 del Código Penal, ¿no? Ahora, dentro de los principales delitos contra la administración pública, eh, tenemos los que señala el Código Penal, ¿no? Desde el abuso de autoridad, la omisión, rehusamiento, colusión simple y agravada, el peculado doloso, culposo, el peculado de uso, y estos otros aspectos que son básicamente la, los tipos penales que se ha considerado en este extremo del Código Penal, ¿no? Y como ustedes ven aquí al lado, cada uno tiene una determinada pena. Claro está, ello está alineado al tipo de la gravedad, al tipo de la complejidad de los hechos en materia de investigación y tal como se ha establecido en el código, ¿no? Y ustedes ven aquí que uno de los delitos que tiene un alcance mayor de pena privativa de libertad está vinculado con la colusión, ¿no? Que puede llegar inclusive a tenerse una pena privativa de libertad de 15 a 20 años, dependiendo los hechos y y la gravedad sobre lo cual se hayan desarrollado, ¿no? Creo que es el que tiene una mayor tiempo de pena privativa de libertad en comparación con lo que es el peculado, que también está de la mano entre que 8 y 15 años, ¿no? Ambos son los que en teoría tendrían mayor años de pena privativa de libertad de acreditarse en el proceso judicial que se ha incurrido en estos tipos penales. Ahora, solo a modo de poner en contexto a qué hace mención cada uno de estos delitos. Eh, por ejemplo, en el tema de la concusión, eh, nos habla que tanto el servidor o el funcionario que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien, un beneficio patrimonial. Entonces, quienes tengan esta figura o quienes caigan en esta acción van a ser pasibles de una sanción penal en el marco de este tipo penal, ¿no? Que es la concusión. Ahora tenemos la colusión. Para la colusión nos dice que en efecto el funcionario o el servidor que interviene directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública. Ojo, aquí estamos hablando de las etapas de una contratación, o sea, bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación, ¿no? Que tiene por su cargo, por su responsabilidad, ¿no? Y como tal va a concertar. Ahí, lo clave es la concertación, ¿no? Aquí sí concierta con los interesados para defraudar al Estado. Entonces aquí lo clave es que hay una concertación en este tipo penal. Ahora, en el caso del peculado, igual, servidor y el funcionario o el funcionario que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Por ejemplo, el que yo utilice un bien dentro, digamos, estoy en una municipalidad y yo voy a utilizar una de las camionetas de la municipalidad para hacer uso del traslado de mis hijos, yo siendo servidor, yo siendo funcionario, se está desatendiendo el servicio para el cual va a ser utilizado ese vehículo. Pero como tal, el yo haber utilizado este vehículo para mi propio beneficio de mi familia, sin tener la autorización, ya de por sí hace que yo caiga en una figura de lo que es en el siguiente caso, ¿no? Que es el peculado de uso, porque yo estoy haciendo un uso de, de, de este bien que es ajeno a mí, que está para el tema de la prestación de servicios, ¿no? O sea, puede ser este caso un vehículo, una maquinaria o cualquier tipo de instrumento de trabajo exclusivo que pertenezca a la administración pública, ¿no? Entonces,
vamos viendo de que ya las figuras penales están aterrizando un poco más específicas a las acciones que quizás nosotros en nuestro día a día podemos estar manejando y que quizás por ahí en este momento nos estamos asociándonos. Ahora, la malversación está un poco apuntando a que sea el funcionario o el servidor, eh, da dinero o bienes que administra una aplicación definitivamente diferente de aquella de las que están destinadas. Si yo tengo una finalidad con los bienes para los cuales se me está asignando, bienes patrimoniales, presupuesto o, o cualquiera que se me haya asignado, sea bienes o sea dinero, y no lo utilizo para ese fin, y lo utilizo para alguna situación particular o distinta a lo que se ha programado, ya estoy cayendo en esta figura de malversación. Entonces, ojo con estas situaciones aquí. De esta primera tanda, lo recurrente termina siendo la colusión y el peculado. Y en muchos casos también el peculado de uso y la colusión, porque siempre se advierte situaciones de irregularidad en lo que son las contrataciones públicas, en los proyectos de inversión, en aspectos que justamente están para el favorecimiento de determinado proveedor, empresa, contratista y desde la formulación de los términos de referencia, de las especificaciones técnicas, hasta el tema mismo del desarrollo del proceso de selección, ¿no? Y el otorgamiento de la buena pro. Entonces, los recurrentes, por lo general, peculado y colusión. Ahora, la otra tanda, que eso sí, básicamente son delitos de corrupción, son los cohechos en sus distintas modalidades, ¿no? Entonces, el cohecho ya es básicamente el yo recibir, el yo aceptar algún tipo de beneficio, algún tipo de ventaja, algún tipo de promesa, donativo, ¿no? Para yo hacer o dejar de hacer algo que es parte de mi responsabilidad, con el objetivo de dar un beneficio a esa persona, a esa empresa o a esa X eh, que de alguna forma va a afectar la administración pública, ¿no? Entonces, ya aquí el cohecho tiene varias modalidades que ahorita no lo vamos a conversar por falta de tiempo, pero básicamente lo traigo en contexto aquí para que todos lo podamos conocer cuáles son las modalidades que se tienen desde el cohecho, ¿no? Ahora, como les decía, básicamente el tema de los delitos recurrentes está un tema de la colusión, ¿no? Y la colusión, básicamente el punto clave es la concertación. Si bien con la concertación se busca defraudar al Estado, se busca estafar de alguna forma al Estado, ¿no? Tanto el funcionario el servidor, pero justamente por el cargo que ostenta, ¿no? Indistinto a- al nivel si es un funcionario servidor, pero por la responsabilidad. El servidor puede tener la responsabilidad por ser miembro del comité de selección, que finalmente igual la concertación. Entonces, es muy importante que nosotros veamos aquí que puedo yo tener la investidura como servidor porque tengo capacidad de decisión, pero también puedo ser yo servidor quien tiene también el cargo en este momento la designación como miembro del comité de selección, ¿no? Eh, quien puedo concertar y defraudar al Estado, ¿no? Y aquí puedo tener desde la modalidad simple, que es simplemente el tema de concertación eh, con intereses de defraudar, hasta un tema de tener una concertación para defraudar patrimonialmente al Estado, ¿no? Que es lo que agravaría la situación en este tipo penal. El defraudar patrimonialmente al Estado es la versión agravada de lo que es la colusión. Ahora, definitivamente aquí es un poco complicado
acreditar fehacientemente la concertación, el que está concertando, pero aquí lo que va a primar son los indicios, ¿no? Indicios y presuntas evidencias que se va a tener para poder ir identificando que en efecto ha habido esa intención de defraudar, ¿no? Ahora, lo que mencionaba, otro delito recurrente es el peculado. Peculado como tal, igual, en su modalidad simple o en su modalidad grabada, ambos buscan utilizar o apropiarse de los caudales del Estado, propiamente por el cargo o la investidura que puedan tener, ¿no? El funcionario como tal puede, por ejemplo, ser el tema del jefe de contabilidad, jefe de tesorería, y por allí tengo algún responsable también de caja chica, ¿no? Del área. Entonces, que por allí puede también caer en esta figura de hacer uso de estos recursos sin, pues, cautelar, ¿no? Que son para uso exclusivo de la entidad y los bienes y uso de la institución, pero se apropia del mismo, no se adueña de este dinero. Por poner el ejemplo del responsable de la caja chica del área, ¿no? Yo dispongo de estos recursos que tengo yo asignados por propiamente mi cargo, la investidura que tengo. Y como tal, pues consumo. Y al consumar esta acción se va a perjudicar pues el Estado. Puedo hacer este, una figura agravada también cuando la gente integrante forma parte de una organización criminal, ¿no? O cuando los caudales o los efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o programas que definitivamente, por ejemplo, yo utilizo estos recursos que estaban designados, no sé, me invento un programa presupuestal del vaso de leche. Si estos fines era para atender esa necesidad a ese programa social, presenta el tema penal, se agrava y como tal la sanción va a ser mayor, ¿no? Entonces, básicamente tenemos lo recurrente aquí con estos dos delitos y tengamos en cuenta que cuando se inicia la acción penal, las acciones de investigación, cada uno de estos delitos y los años que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos de 1 a 2, se va a considerar el año máximo. Digamos, si abuso de autoridad, la pena máxima es 4 años. Para la prescripción va a aplicar 4 años adicionales. Para el tema de colusión, en el caso máximo, hablamos de una grabada, 20 años, bueno, para que prescriba tiene que pasar 20 años más. Entonces, ojo con eso. No es que todos van a tener una misma fecha de prescripción, no. Como lo dice aquí, el plazo de la prescripción de la acción penal se va a duplicar en cada caso, en cada tipo de los delitos que están contenidos en el catálogo de delitos contra la administración pública, ¿no? Y esto aplica tanto para el funcionario y tanto para el servidor público, como para los particulares que de alguna forma se vean involucrados con estos tipos penales. Ahora, todo esto es lo que se ha conversado, todo el tema de la corrupción, todo el tema de los catálogos, catálogo de delitos que tiene el Código Penal, delitos contra la administración pública, si nosotros somos conscientes que hay alguien, algún funcionario, algún servidor dentro de la administración, en la entidad donde nos encontramos, o fuera de ella, porque de repente yo fui a gestionar un servicio como tal en otra entidad y detecto que hay un presunto acto de corrupción, pues lo debemos denunciar. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Y en específico, en la superintendencia de ustedes tienen una normativa interna para la gestión de denuncias y medidas de protección al denunciante por actos de corrupción. Quizás algunos la conocen, quizás algunos no, pero aquí ya la vemos en pantalla. Esta directiva que gestiona justamente las denuncias por actos de corrupción ha sido aprobada con la resolución 81-2024, que ha sido no hace mucho aprobada, en septiembre. Entonces,
ustedes ya cuentan con un instrumento interno para poder canalizar denuncias de actos de corrupción. Y el medio, o al menos uno de los medios sobre los cuales ustedes van a poder presentar sus denuncias de actos de corrupción, va a ser justamente este canal que ven aquí con la lupita, ¿no? Que es denunciaservicios.com.p. Ingresan a el enlace, les va a aparecer una pantalla como la que ven abajo y allí van a poder ingresar los datos de la denuncia, van a poder ingresar y colocar, claro, la entidad, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, van a colocar los hechos que han sido suscitados y los datos que quizás aquí ya le pide el formulario. Entonces, ojo con esto, ¿no? Quizás si algunos no lo tenían conocimiento, pueden recurrir a estos elementos para poder comunicar estas denuncias que yo puedo tener conocimiento o pude haber detectado, dejar de seguir viendo estas cifras exorbitantes que veíamos de un total de más de 54.000 denuncias por actos de corrupción. Y se entiende también que quizás a veces hay el miedo a algún tipo de represalia dentro de lo que hay para poder denunciar, se entiende, no es ajeno a ello, pero justamente por ello es que la entidad y como tal, la norma general ha establecido que todas las entidades públicas puedan establecer medidas de protección al denunciante, que va desde la reserva de la identidad y va desde la protección laboral si es que hablamos de un servidor o un funcionario que es quien está presentando la denuncia, ¿no? Entonces, eh, creo que esto lo debemos de tener muy claro. Si nosotros no hacemos algo ahora, todo va a seguir igual. Aprovechemos este tipo de espacios que tenemos para poder conocer las herramientas que se tienen hoy por hoy para poder hacer las denuncias por actos de corrupción. Entendamos que yo puedo denunciar de manera anónima, yo puedo denunciar haciendo una denuncia a través de esta plataforma que yo solicite una reserva de la identidad y a la vez que yo pueda solicitar una medida de protección laboral dependiendo del caso en particular, ¿no? Para el tema de los trabajadores o ya que cuenten con vínculo laboral, ¿no? Entonces, señores y señoras, yo con esto quiero terminar la presentación del día de hoy. Esta frase en algún momento también la he compartido con ustedes en otra ocasión y creo que tiene mucho sentido ahora más, ¿no? De conocer, tomar conocimiento toda esta información que es un estado situacional de cómo estamos como país, ¿no? Cómo se viene gestionando los casos de corrupción, cómo estamos hoy por hoy creciendo. Entonces es importante que ahora más que nunca seamos nosotros quienes generen el cambio de estas situaciones que vienen sucediendo en nuestro país y que definitivamente nos afectan a cada uno de nosotros de manera directa o indirectamente. Bien, yo les agradezco por su tiempo, su paciencia y bueno, igual cualquier duda, consulta que ustedes puedan tener, no duden en contactar.